La nación haitiana tiene décadas atravesando por varios problemas, no vamos a decir problemas, no penurias. Y uno de los grandes problemas que más se ve es las bandas haitianas. Haití ha estado afectado por décadas por las bandas haitianas y la mano negra que opera y maneja las bandas haitianas. Y uno de los temas que salen a relucir es sobre todo los jefes de bandas haitianas. Pero en este caso vamos a mencionar los principales jefes de bandas haitianas y quienes financian las bandas. Y hay muchos que no vamos a mencionar porque no pudimos obtener los nombres que financian las bandas, que deberían de estar aquí en este reporte. Pero uno de los nombres que más suena, el más sonoro, cuando se menciona de los nombres de grupos vandálicos en Haití, el primero que sale a relucir es el de Cherise Barbecue. Cherise Barbecue fue un miembro de la Policía Nacional Haitiana, pero que en el año 2018 se vio involucrado en la masacre de La Saline, donde murieron 71 personas y más de 400 casas fueron incendiadas. Según informaciones recolectadas, todo esto fue un entramado en el que participaron policías, políticos, funcionarios ligados al gobierno. Se menciona que Cherise Barbecue era parte de la unidad UTMO, Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden en Haití, cuando ocurrió esa masacre. Él había sido formado, ha sido formado por la MINUSTAH y la MINUJUD. Es un sistema corrupto y debemos cambiarlo a de lugar. Y es normal usar a las personas que tienen mucho dinero. Usan los medios locales, usan los medios internacionales para poder destruir su carácter, justo como hicieron con el presidente Jovenel. Él estaba denunciando un sistema corrupto. Otra persona que se menciona, porque no podemos mencionar solamente, en el caso de la masacre del 2018, también se menciona a Fenel Moncherris, entonces director general del Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales. Se dice que este suministró vehículos oficiales y armas a las bandas para que ejecutaran el ataque. Otra persona que mencionan es a Joseph Pierre, encargado del Departamento Oeste, y los sale señalado en algunos informes como coordinador con los líderes de bandas y facilitador de los recursos necesarios. También se menciona a Serge Alexis, alias T.G. Jr., que coordinó el grupo encargado de atacar las comunidades. Todo esto sembró las bases para que en el año 2020 se creara la familia G9. La idea era que los grupos armados dejaran de operar de forma aislada y funcionaran como si fueran una federación. Entonces, 9 bandas se unieron y luego se expandieron por todo el país. En el año 2023 se creó el bloque Big Ansan, que Vivir Juntos en criollo haitiano. Se unificaron el G9 de Barbecue y el GP o GP liderado por Jean Pierre. También está T.G. Graviel y otros. Desde entonces tomaron el control de Puerto Príncipe, aeropuertos, comisarías, rutas comerciales y entre otros. La idea era ganar poder y ganar liderazgo, convertirse en actores políticos. Otra persona es Jean-Ravel Dorsanet, miembro de la Comisión de Desarme, figura en algunos medios que motivó a las bandas a unirse. Algunos narran que para él era más fácil negociar la paz con ellos juntos. Cuando me refiero con ellos juntos, con las bandas juntos. Otras versiones es que Jovenel Moïse fue propulsor para que Barbecue confederara a las bandas, sobre todo después de la masacre del 2018. El objetivo, en un principio, era pacificar los barrios
que eran focos de protestas contra el gobierno y desde el gobierno le facilitaron vehículos, armas a los grupos vandálicos. Desde entonces, Cherizier trató de transformarse de jefe de banda a líder social y político. Dentro de los líderes de bandas más mencionados en Haití están, desde el principio, además de Cherizier Barbecue, se mencionan a Jean-Pierre Graviel, señalado como líder de la Federación GP. Según reportes, se le vincula a actividades delictivas como secuestro y control territorial en zonas afectadas por la violencia armada. Su nombre aparece en informes de seguridad relacionados con el incremento de la inseguridad en el país haitiano. Las pandillas, bajo su influencia, operan principalmente en áreas urbanas estratégicas. Algunos lo señalan de formar parte del fenómeno más amplio de expansión de grupos armados en Haití en los últimos años. Otra persona es Lamo Sanjou, líder de una de las bandas más grandes e individuales en Haití, que lo involucra en secuestros masivos. Es identificado como líder actual de la pandilla asociado a los Mawazo en Haití. Ha sido mencionado en reportes de seguridad como figura clave dentro de estructuras armadas que operan en áreas controladas por pandillas. Su liderazgo se da en un contexto de intensificación de la violencia y enfrentamientos entre grupos rivales, y actividades atribuidas a su organización incluyen secuestro, control territorial, entre otros. Su nombre aparece en un análisis sobre la organización de bandas tras la captura o salida de otros líderes. Otro miembro sonoro es el de Joly Herminé, conocido como John John. Él es uno de los cofundadores de la banda 400 Mawazo en Haití. Fue señalado como uno de los responsables del secuestro de los 16 misioneros estadounidenses y canadienses en el año 2021. Las autoridades los han vinculado con delitos como secuestro, tráfico de armas y lavado de activos. La organización en la que él es dirigente, 400 Mawazo, se hizo conocida por exigir hartos rescates, es decir, rescates elevados por secuestro y operar en la zona este de Puerto Príncipe. Herminé fue procesado judicialmente en Estados Unidos por cargos federales relacionados con los hechos antes mencionados. Lamo Sanjou, según informe, es el líder actual de los 400 Mawazo en Haití. Los bandidos saben que pueden hacer lo que quieran porque nunca serán juzgados ni castigados. Las pandillas disponen ahora de armas que la policía no tiene. Por otro lado, se menciona a Kepex Sanón, que es señalado como cabecilla de la banda conocida como los Argentins en Haití. Se le atribuye el liderazgo dentro de una estructura armada vinculada en disputas territoriales. Su grupo ha sido vinculado con enfrentamientos contra otras pandillas por control de zonas estratégicas. Las autoridades haitianas y organismos de seguridad lo mencionan en informe sobre expansión del crimen organizado. Su figura se enmarca en el contexto de creciente fragmentación de violencia, grupos armados en el país. Otra persona es Ibrahim alias Bobo. Ibrahim, conocido como el Bobo, es señalado en Haití como el presunto integrante de estructuras de pandillas que operan en zonas bajo fuertes influencias
de grupos armados, su alias aparece mencionado en reportes locales vinculados a dinámicas de violencia urbana y control territorial. Como ocurre con otros miembros de bandas en el país, en algunos reportes figura asociados a delitos como secuestro, extorsión, enfrentamientos armados, así como entre otros. Johnson hizo a André, líder de la pandilla 5 Second o 5 Second. Vité Hon Innocent es un líder de pandilla haitiano, señalado como jefe del grupo armado Crazy Barie, con operaciones en la zona de Tabarre, en Puerto Príncipe. Ha sido acusado por autoridades haitianas e internacionales de participar en secuestros, asesinatos y tráfico ilegal de armas. Esperamos sinceramente que el despliegue de la fuerza de represión de bandas permita mejorar la situación en materia de seguridad. Hay varios políticos y empresarios haitianos y con otras nacionalidades a quienes se le menciona como financistas, facilitadores, patrocinadores de los grupos vandálicos terroristas haitianos. Dentro de eso se menciona a Alex, exdiputado, Proponé Víctor, es oficial de aduanas, Fenel Moncherry, exdirector general de migración, Michael Martelly, Yuri Latortue. A Yuri Latortue es vinculado al crimen organizado por tratar de controlar los territorios, Gilbert Villo, Reynold Deep, Sheriff Adalab. También no podemos dejar de mencionar a Dimitri Gerard. A Dimitri Gerard se le menciona de dar entrenamiento y proporcionar armas de fuego a la coalición de bandas. También está Proponé Víctor, que se le señala de armar a jóvenes que luego formaron la banda Grand Griff, responsable de la matanza de Artibonito, donde fallecieron 115 personas y más de 45 viviendas fueron destruidas e incendiadas. Otra persona es Ronnie Celestín, es mencionada. Fritz Alphonse también es mencionado, vinculados también por darle apoyo a la pandilla. Lauren Lamotte, Jim Gian, Henry Cian, señalado también por patrocinio. Mar Anthony Acra, Carl Brown. Otros han sido sancionados en Estados Unidos por tráfico de armas. Es el caso de Francesca Charle, también Jacques Pierre y Jean Pierre. A estos dos se les señala de enviar hacia Haití fusiles calibre 50, que son capaces de un fusil que te derriba un vehículo como si nada. Las pandillas haitianas tienen aproximadamente o alrededor de 12.000 integrantes en todo el país, según declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, Henry Worcester, ante el Senado estadounidense en febrero de este año 2026. Y dice que de estos, unos 3.000 están fuertemente armados y son considerados más experimentados y peligrosos. Por lo que veo, en Haití hay más pandilleros que policías. Recuérdense que nosotros habíamos hablado en un reporte anterior que Haití tenía alrededor o tiene de 12.000 policías. Pero en este reporte, este informe, vemos que hay más pandilleros que policías y lo fuerte armado que están los pandilleros, porque hay más de 3.000 pandilleros que están fuerte armados. En estos reportes hay personas, estos reportes que estamos haciendo ahora y que hemos hecho, hay personas que no deberían de estar y hay otros que deberían de estar. Muchas personas se han visto obligados a pagarle a las bandas para salvar sus vidas, las de sus familias, así como para poder mantener sus negocios a flote. Han sido víctimas del pillaje y de otros actos terroristas, mientras que otros han utilizado el terror de las bandas como un negocio.
para sacar a otros políticos y comerciantes de la competencia. Vamos a ver cuáles son los candidatos presidenciales en Haití, ya que hay elecciones, las inscripciones para las elecciones son del 9 de febrero al 13 de marzo. Debe de salir algo que ayude a esta nación haitiana.